Buenas tardes, gracias a todos los que nos acompañan presencialmente en el Congreso y a quienes ven esta presentación en diferido. Quisiera agradecer antes que nada al comité organizador del FEL Internacional por todo su esfuerzo para reunirnos para presentar nuestros trabajos y a la doctora Selene García Ávila, coordinadora de la obra El Espacio Literario, Traducciones y Ensayos, de la que deriva mi presentación de hoy. Para los traductores literarios, uno de los retos a los que nos enfrentamos es trasvasar aquello que se relaciona con el campo de especialidad del autor. Podemos encontrarnos con poemas que incluyan términos especializados de diversas áreas. Un ejemplo muy claro es el de los poemarios del Dr. Zoltán Cato, profesor de astrofísica de la Universidad de Nueva York. La poesía de Zoltán Cato se encuentra estrechamente vinculada a los temas a los que dedica su labor de investigación y docencia: la teoría de cuerdas, los agujeros negros, la materia oscura. Para que una traducción de su obra respete la esencia de sus poemas, naturalmente debe poseer los recursos líricos y retóricos propios de la poesía. Pero en este caso es particularmente relevante que se conserve la traducción de los términos especializados que incluye en temas de física de partículas subatómicas como supersimetría de hadrones y quarks, de la manera en que son reconocidos por la comunidad científica hispanohablante en todo el mundo. No es un reto menor. Lo mismo ocurre con textos en prosa, ya sea que se trate de una novela de espionaje de John le Carré, o de una novela relacionada con juicios penales donde la protagonista, al igual que la autora, tenga una carrera notable en las Cortes de los Estados Unidos, como es el caso de Lisa Scottolini, o del más conocido John Grisham. En el caso de las traducciones de Charles Tomlinson que se incluyen en el volumen El Espacio Literario, intenté acercarme en lo posible a la visión de este notable poeta y pintor, no tan conocido en nuestro país. Aquí vemos las portadas de El Espacio Literario y de In Black and White, un volumen que compendia parte de la obra gráfica de Tomlinson con prólogo de paz. La poesía de Tomlinson ha sido descrita según Ruth Grogan como painterly, referring to his observant eye for color, tonalities of light and fluid patterns. Poeta, artista plástico, traductor y académico, Charles Tomlinson nació en Stoke-on-Trent, Staffordshire en 1927. Hablaba con fluidez alemán, francés e italiano. Tomlinson enseñó en la escuela primaria antes de entrar en la Universidad de Bristol, donde trabajó durante 36 años. Entre sus colecciones de poesía se encuentran Relations and Contraries, de 1951, American Scenes and Other Poems, de 1966, To be Engraved on the Skull of a Cormorant, de 68, The Shaft, de 1978, Jubilation, de 95, Skywriting and Other Poems, de 2003, por la que ganó el premio de poesía New Criterion, y New Collected Poems, de 2019. Su colección A People's Landscape fue influenciada por el paisaje del suroeste americano, mientras que Notes from New York and Other Poems fue motivada por una visita a la ciudad de Nueva York. Tomlinson fue influenciado por poetas estadounidenses desde el principio de su carrera y reconocía con su cercanía con los modernistas americanos como William Carlos Williams, Wallace Stevens, Ezra Pound y Marianne Moore. Tomlinson también es reconocido como traductor. Es autor de dos obras fundamentales para la traducción en lengua inglesa, Metamorphosis y The Oxford Book of Verse in Translation. Tradujo la obra de César Vallejo, Attilio Bartolucci, Antonio Machado y Octavio Paz, con quien escribió Airborne, Hijos del Aire, de 1981, que vemos en pantalla, un poema escrito a cuatro manos en el que cada poeta tradujo al idioma del otro, así como Renga, un poema colaborativo en cuatro lenguas,
escrito además con Jacques Roubaud y Eduardo Sanguinetti, a quienes vemos en pantalla. La labor de Tomlinson como editor: editó A Collection of Critical Essays de Marianne Moore en 1969 y Selected Poems de William Carlos Williams en 1976, además de su labor como traductor, poeta y artista plástico, le han asegurado un lugar como uno de los talentos más importantes y diversos de Gran Bretaña. Para mi participación en El Espacio Literario, elegí un conjunto de poemas que representan una diversidad de espacios retomados a veces de sus numerosos viajes, en los que el poeta plasma su visión de artista, a la vez plástico y literario. A diferencia de muchos de sus coterráneos, Tomlinson encuentra el balance entre el cosmopolitismo y el amor al terruño. Muchos de sus poemas retratan sus múltiples viajes por Italia, México y los Estados Unidos. En la selección aparecen retratados diferentes entornos, a veces urbanos, a veces campestres, jardines, montañas y desiertos. Otro aspecto relevante es cómo dichos espacios se relacionan con la percepción visual del poeta y su imbricación con el ser humano, que transforma ese entorno y al mismo tiempo sufre también una transformación por su contacto con el mundo que lo rodea. Por otra parte, considerando que el autor no es aún muy conocido en nuestro país fuera de ciertos círculos y que el libro está planeado como un texto bilingüe, traté de seleccionar poemas que permitan al lector tener un acercamiento a distintos tipos de poemas entre la producción de Tomlinson, además de recuperar algunos de los muchos que entre su producción tienen relación con su amigo y colega Octavio Paz, quien a su vez tradujo también varios de los poemas del autor inglés, como el que vemos aquí, Ute Mountain, incluido en el volumen que recoge la mayor parte de las traducciones de Paz, Versiones y Diversiones. Las percepciones sensoriales de Tomlinson, predominantemente recibidas a través de la mirada del pintor, se traducen en versos de gran musicalidad y sentido rítmico. Quisiera concluir con unos versos de su poema A View from the Shore, que tenemos en pantalla, invitándolos a que se acerquen a la poesía de este autor, ya sea en inglés, en el original, o en alguna de sus escasas traducciones, ya sea del poeta y traductor español Jordi Doce, naturalmente en las de Octavio Paz, recogidas en Versiones y Diversiones, o en las propias incluidas en El Espacio Literario. Muchas gracias.